Reporte 100. Ha habido presentaciones de libros todas las noches. Una de las presentaciones más importantes de esta edición de la Feria del Libro es la de Imanol Canellada, que presentó su libro Nómadas, la primera presentación que se hace de este texto, que ganó un premio nacional Bellas Artes. Ahorita me va a precisar cuál es el premio. Imanol, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Tú ya estás como la Alejandra Valencia, ¿no? ¿Cómo? Así que pues coleccionando premios, ella colecciona medallas, tú coleccionas premios. como la arquera Alejandra Valencia. Sí. No, ojalá yo tuviera tantos premios como medallas tiene Valencia. No, pues yo creo que ahí se dan ya, ¿no? Ya se dan. Nómadas, ¿qué premio ganó? Nómadas obtuvo el año pasado el premio Bellas Artes de novela. Sí. José Rubén Romero. Y bueno, la publicación de la novela se retrasó por tema COVID, etcétera, y por fin, a principios de este mes, está recién salidita de la imprenta la novela con el Fondo de Cultura Económica en la colección popular. Sí. ¿Qué otros premios tienes, Imanol? Bueno, pues también el año pasado obtuve otro, que es el Nacional de Cuento Agustín Yáñez, también el Nacional de Cuento Fran Hernández, y bueno, sí, hay algunos más por ahí. Que no te dé penita. ¿Por qué te da pena, Imanol? Bueno, pues sí, digo, que es una friega escribir una novela, ¿no? lleva trabajo, la verdad es que sí, claro. lleva trabajo, y sobre todo porque es un oficio muy ingrato, ¿no? No es ingrato, no es cierto. Es un oficio muy solitario y además la incertidumbre, nunca sabes realmente qué va a pasar, ¿no? Sí. Dedicas 1 o 2 años de tu vida a un proyecto que cuando terminas no sabes si va a ganar o no un premio, si va a ser publicado o no. Sí. Más que todo eso, la incertidumbre de un trabajo que lo haces más por pasión que por otra cosa. Sí. ¿no? La constante en tus textos, Imanol, es sonora. Está sonora siempre en tus textos. Que bueno, no es que sean textos regionalistas, no es que sean textos de la historia de Sonora, no es que sean textos exclusivos para hermosillenses, para sonorenses. Los puede leer cualquier persona del mundo y será un espacio universal. Sonora se convierte así como un espacio universal, pero te inspiras en Sonora para escribir tus textos. Totalmente, sí, y con esta idea de que lo local es universal. Sí. Que las historias que suceden en Sonora o que suceden en París son historias que nos afectan como seres humanos a todos, ¿no? Independientemente de orígenes y nacionalidades, etcétera. En ese sentido, bueno, el hecho de haber vivido 23 años en Sonora, por supuesto que me ha marcado. Dicen los que saben que lo mejor es escribir sobre lo que conoces, ¿no? Y bueno, pues si algo conozco es Sonora, por haber vivido ahí, por haber ejercido el periodismo en Sonora, por haber adoptado Sonora como una segunda patria, como un espacio que me da un cierto grado de identidad, ¿no? Vital. De manera que todo eso influye para que en la mayoría de mis novelas, de una u otra manera, Sonora esté presente, ¿no? Sí, y justamente Nómadas fue inspirada en tu cobertura periodística del derrame de 2014 en el río Sonora. Del derrame, no hablas o sea, no es que estés hablando en tu novela, en esta novela de ciencia ficción sobre el derrame que ocurrió en Cananea en 2014, pero sí te inspiraste en este derrame. Cuéntanos, Imanol. Sí, de hecho, así es. En 2014 sucede esta tragedia ecológica de dimensiones y consecuencias mucho mayores de lo que nos han hecho creer y de lo que queremos creer. Y un poco el estar ahí, el haber recorrido en algún momento los pueblos del río Sonora, el haber visto a la gente desesperada frente a esta ruina y este desastre ecológico que les afectó a nivel salud, que les afectó a nivel económico, que les afectó a nivel cultural. Al presenciar esto como reportero y estar ahí y ser testigo vino la pregunta de, bueno, ¿qué va a suceder no solamente en Sonora, qué va a suceder en el mundo, pero bueno, parto de Sonora, qué va a suceder en el mundo dentro de 30, 40, 50 años si
estos enormes corporativos multinacionales, transnacionales, que se dedican a la extracción indiscriminada de las riquezas de la tierra, continúan a este ritmo. Si no somos capaces de poner ciertos límites, de poner ciertos candados, si les permitimos que sigan campando por Sonora y por México, de la manera en que lo está haciendo, ¿qué va a suceder dentro de 40, 50 años? Entonces, bueno, a partir de esta pregunta viene la ficción especulativa y creo este universo a 50 años en una región que llamo Sonot, que es que definitivamente es el río Sonora y toda la cuenca que va digamos que desde Ures hasta Cananea, y en esa región especulativa que se llama Sonot, que sucede en 50 años, pues encontramos un universo totalmente arrasado, donde la esperanza de vida es infernal, y a partir de ahí se desarrolla la historia, ¿no? En la que se cruzan muchas cosas, no solamente este tema ecológico, sino también otras cuestiones políticas, íntimas de los personajes, que hablan de la amistad, de la solidaridad, la posibilidad de la utopía, de cómo construir una utopía frente a esta distopía, ¿no? Que es la que planteó la novela. Sí, y también una buena dosis de política lleva, Imanol. Sí. Yo creo que toda ficción especulativa o distópica, como le llaman, es literatura política, porque al final estás planteando una sociedad a futuro y todas las implicaciones sociopolíticas, económicas de ese futuro cercano que está ahí como una especie de amenaza, ¿no? Entonces, en la novela planteo cuestiones que obviamente están latiendo en el presente. No se trata de adivinar el futuro, sino se trata más bien de hacer una proyección desde el presente para hablar de nuestro presente. Y la novela planteo en esta región ficticia, utópica, cómo la democracia como sistema de gobierno se ha ido debilitando y cómo caminamos hacia una especie de Estado corporativo, ¿no? El concepto de Estado-nación cada vez está es más frágil, cada vez está más amenazado, y las grandes transnacionales están realmente dirigiendo nuestros destinos, y es un poco lo que planteo en la novela, ¿no? Cómo los estados-nación se van convirtiendo en títeres de estos grandes intereses económicos que básicamente ponen y quitan gobiernos, y bueno, pues dibujo ahí ciertos perfiles políticos que tienen que ver con estos neofascismos, estas ultraderechas que están surgiendo en el mundo, y cómo las grandes transnacionales se sienten muy cómodos con este tipo de perfiles, ¿no? A lo Bolsonaro o a lo Trump o a lo que ustedes quieran. Ustedes, que el lector le ponga nombre al futuro títere que va a estar al servicio de estas transnacionales, ¿no? Suele suceder que la ciencia ficción se convierte en realidad, ¿no? Libros de ciencia ficción que se escribieron hace 200, 300, 400 años, o libros de ciencia ficción que se escribieron hace 100 años, 50 años, con el paso del tiempo, pues se convierten en realidad. Qué miedo, ¿verdad? Que lo que estás describiendo se haga realidad, que sea un presagio de lo que viene, ¿no? Lo terrible es eso, que en efecto muchas de las grandes obras de la ciencia ficción han sido vaticinios que se han convertido en certezas. Muchas veces esta realidad ha superado la certeza, el vaticinio, y otras veces, bueno, el vaticinio pues ha apuntado a lo que estamos viviendo en la actualidad. De hecho, mucho de la ciencia ficción de los 60, 70, 80, por ejemplo, hablaba de el concepto de enfermedad, ¿no? La enfermedad que viene y arrasa el mundo, ¿no? Una epidemia, la idea de los zombies, que al final es esto, ¿no? Una especie de epidemia que acaba con el mundo. Y bueno, pues resulta que todavía no salimos de esto que parecía imposible, que parecía ciencia ficción, y que lo hemos vivido en carne propia en casi 2 años, y que todavía no terminamos de asimilar y de entender. Pero si nosotros nos vamos a la ciencia ficción de hace 50, 60, 70 años, vamos a encontrar muchísimas obras que apuntan a esto, ¿no? Sí. Entonces sí, por desgracia la ciencia ficción muchas veces funciona como un vaticinio, como un aviso, una advertencia, ¿no? Sí. Es un poco también este juego, ¿no? Nómadas, ¿dónde la podemos encontrar? Y además a un precio muy accesible. Muy accesible, porque es la política del Fondo de Cultura Económica, en la colección popular, que es donde sale la novela.
con precios que no golpeen los bolsillos de por sí golpeados de los mexicanos y las mexicanas. Y el Fondo de Cultura distribuye su literatura entre otros lugares a través de Educal, la librería Educal, que está en el centro de Hermosillo, a un lado de la Plaza Bicentenario, una librería pequeñita que no tiene mucha difusión, pero que ahí está. Y ahí se pueden encontrar todas las obras del fondo y, por supuesto, Nómadas. Sí. Nómadas que, como te decía, acaba de salir, ¿no? Está calentita todavía. Y Manuel, muchas gracias por compartirnos sobre Nómadas y estaremos en contacto contigo. Claro que sí. Y tú sigue coleccionando medallas, premios. Sí, bueno, lo intentaré. Un abrazo grande, muchas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.